Siempre escuchamos historias sobre videojuegos extraños, juegos que nunca deberían existir, que aparecen en lugares desconocidos, sin registro de su origen. Algunos dicen que son errores en la programación, que hay cosas que no deberían haberse creado, pero que por alguna razón existen. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que lo viví en carne propia. Esta es mi historia, y si eres de los que juega hasta altas horas de la noche, te recomiendo que prestes atención, porque hay juegos que no fueron hechos para ser jugados. Hace algunos años, cuando aún era estudiante universitario, solía pasar las noches jugando en mi computadora. Eran tiempos difíciles, el estrés de los exámenes, la presión por entregar trabajos, y la soledad de vivir en una ciudad donde no conocía a nadie hacían que el único escape que tenía fueran los videojuegos. Un día, mientras buscaba algo nuevo para jugar, entré en un foro poco conocido donde compartían títulos independientes. Allí, alguien había publicado un enlace sin descripción, solo con el título, "No juegues esto solo". Pensé que era una broma, tal vez algún juego de terror tipo creepypasta. La curiosidad me ganó, así que descargué el archivo. El juego no tenía un nombre visible, solo un icono en blanco. Al ejecutarlo, la pantalla se puso completamente negra por unos segundos, antes de mostrar un menú muy simple, letras pixeladas en rojo sobre un fondo oscuro. Solo había una opción: comenzar. Al presionar, me encontré en un escenario en primera persona, como un juego antiguo. Estaba en un pasillo largo, iluminado por una tenue luz parpadeante. La atmósfera era inquietante. No había música, solo el sonido de mis pasos. Avancé. A los pocos segundos, escuché algo, un susurro. Paré en seco. Giré la cámara, pero no había nada detrás de mí. Seguí avanzando. El pasillo parecía interminable. De vez en cuando, las luces fallaban, dejando la pantalla completamente negra por un instante. En una de esas veces, cuando la luz volvió, había algo frente a mí, una sombra alta, sin rostro. No hizo nada, no se movió, solo estaba ahí. Intenté retroceder, pero el juego no me lo permitió. El personaje estaba congelado. De repente, la pantalla parpadeó de nuevo y la figura desapareció. El pasillo seguía adelante. Decidí seguir jugando, aunque mi corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar. Después de un rato, encontré una puerta al final del pasillo. Al abrirla, el escenario cambió. Ahora estaba en lo que parecía una habitación vacía, con una sola silla en el centro. Me acerqué, y entonces, algo extraño ocurrió. La pantalla se llenó de estática, y luego, apareció algo que me hizo estremecer. Mi escritorio. Era mi escritorio real, tal como lo tenía en mi cuarto, con mi computadora, mi taza de café vacía y mis audífonos sobre la mesa. El personaje estaba dentro de mi habitación, en el juego. Pensé que era una coincidencia, pero entonces la cámara giró, y en la pantalla, había alguien sentado en mi silla. Vestía exactamente lo mismo que yo. Cerré el juego de inmediato. Mi respiración era agitada. No entendía cómo era posible. Fui a revisar los archivos del juego, pero no había rastro de nada, como si nunca hubiera existido. Intenté olvidarlo, pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido, el mismo sonido de los pasos en el pasillo del juego, y entonces vi la pantalla de mi computadora encenderse sola. En ella, el juego estaba abierto nuevamente, pero esta vez no estaba dentro del pasillo. La cámara mostraba mi cuarto, y alguien de pie, justo detrás de mí. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que al despertar, mi computadora estaba apagada. El juego había desaparecido, pero desde esa noche, a veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los mismos pasos en mi habitación. A veces, cuando paso por un espejo, me parece ver una figura detrás de mí, solo por un instante. No sé si fue un juego, o algo más. Solo sé que si alguna vez te encuentras con un archivo desconocido en internet, no lo descargues, porque puede que, al jugarlo, el juego comience a jugar contigo. Siempre he sido fanático de los juegos de terror. No me refiero solo a los títulos más populares, sino a esos juegos oscuros, desconocidos, que parecen haber sido creados por una sola persona en algún rincón perdido del internet. Me fascina la sensación de entrar en mundos digitales que nadie más ha explorado, de toparme con errores en el código que se sienten casi como mensajes ocultos. Pero después de lo que viví, aprendí que hay juegos que no deberían ser jugados, juegos que no deberían existir. Todo comenzó una noche de invierno, cuando me encontraba navegando en foros de juegos independientes. Me había quedado despierto hasta tarde, buscando algo nuevo para jugar, algo diferente. Fue entonces cuando encontré un enlace en un hilo abandonado. El título era simple: El juego del espejo. No había descripciones, ni comentarios, solo un enlace de descarga y una fecha de publicación de hacía varios años. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Bajé el archivo y lo ejecuté sin pensarlo mucho. La pantalla de inicio era extrañamente simple, un fondo negro,
sin música, sin animaciones, solo un botón en el centro que decía, jugar. No había opciones, ni configuración, ni créditos. Hice clic. El juego comenzó con una vista en primera persona. Me encontraba en una habitación pequeña y oscura, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de mesa. Frente a mí había un gran espejo de cuerpo entero. Los gráficos eran rudimentarios, como si el juego hubiera sido hecho en un motor viejo, pero había algo inquietante en la forma en que la luz reflejaba en el espejo. Parecía demasiado real. Pude ver a mi personaje reflejado en él. Llevaba la misma ropa que yo, algo que me pareció curioso, ya que el juego no me había dado ninguna opción para personalizar el avatar. Moví el mouse y la figura en el espejo me imitó a la perfección. Moví la cabeza, levanté la mano, giré el cuerpo. Todo se veía exactamente igual. Después de unos minutos explorando la habitación, noté algo extraño. Mi reflejo tardaba una fracción de segundo en reaccionar, apenas perceptible, pero suficiente para notarlo. Pensé que era un error del juego, así que seguí adelante. En la esquina de la habitación había una puerta. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. No había ninguna otra salida, nada más que el espejo y la lámpara. Después de un rato sin saber qué hacer, me di cuenta de que el único elemento interactivo era el espejo. Así que hice lo único que podía hacer, toqué el reflejo. Apenas lo hice, la pantalla se oscureció. Un segundo después, apareció un nuevo mensaje: la primera prueba ha comenzado. El cuarto seguía igual, pero ahora había un cambio sutil. Algo en mi reflejo no estaba bien. Al principio no pude decir qué era, pero cuanto más lo miraba, más me convencía de que algo había cambiado. Tal vez la expresión de mi rostro era diferente, tal vez los ojos eran demasiado oscuros. Seguí moviéndome, pero el retraso en el reflejo era más evidente. Tardaba un segundo en imitar mis movimientos. Me acerqué más al espejo, miré fijamente mi reflejo. Algo en su postura me incomodaba, y entonces, lo vi. Mi reflejo sonrió, pero yo no había sonreído. Retrocedí de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El reflejo seguía allí, mirándome fijamente con esa expresión retorcida. Y entonces, sin previo aviso, levantó la mano y la apoyó contra el vidrio. Un segundo después, apareció un nuevo mensaje en la pantalla: hazlo también. No quería hacerlo, pero era el único comando posible. Así que levanté mi mano y la coloqué sobre la superficie fría del espejo. La pantalla se oscureció de nuevo. Esta vez, cuando volvió, el cuarto había cambiado. Ya no había lámpara. La iluminación era tenue, casi nula, y el reflejo ya no estaba. Miré el espejo con el corazón acelerado. Yo estaba ahí, en la habitación, pero el espejo estaba vacío. No reflejaba nada. Un sonido bajo y grave comenzó a escucharse en los audífonos, como un susurro lejano. Y entonces, lentamente, algo comenzó a aparecer en el reflejo. Al principio era solo una sombra, algo borroso en la oscuridad, pero poco a poco tomó forma. Era yo, pero no era yo. Era mi reflejo, de pie dentro del espejo, mirándome desde el otro lado. La pantalla parpadeó, y entonces, me vi a mí mismo, dentro del espejo. Algo estaba mal, algo estaba muy mal. Me moví y vi como mi reflejo, el que estaba fuera del espejo, me miraba con una expresión vacía. Me di la vuelta y vi la habitación. Era la misma, pero ahora estaba del otro lado. Yo estaba dentro del espejo. Intenté salir, pero no podía. El reflejo, o lo que fuera esa cosa que ahora estaba en mi lugar, se acercó al vidrio y me miró con curiosidad, como si estuviera probando su nuevo cuerpo. Intenté escribir algo en el teclado, pero no respondía. Intenté cerrar el juego, pero nada funcionaba. Lo único que podía hacer era mirar cómo esa versión de mí se alejaba lentamente del espejo y apagaba la lámpara. La pantalla se quedó en negro. Esperé, nada pasó. Presioné teclas, moví el mouse, intenté reiniciar la computadora. Nada. Después de varios minutos, el juego se cerró por sí solo. Cuando la pantalla de mi computadora volvió a la normalidad, algo me puso la piel de gallina. El reflejo de mi pantalla mostraba mi habitación, pero yo no estaba en ella. Giré rápidamente para mirar detrás de mí. Nada. Solo la oscuridad. Revisé mi computadora. Busqué el archivo del juego para borrarlo, pero no había nada. Ningún registro, ningún acceso directo. Como si nunca hubiera existido. Pero desde esa noche, cada vez que paso frente a un espejo, siento que algo me observa desde el otro lado. A veces, cuando no me muevo, veo un leve retraso en mi reflejo. Otras veces, juro que lo he visto sonreír. No sé qué pasó realmente esa noche. No sé si fue un error en el juego o algo más. Pero si alguna vez encuentras un archivo llamado El juego del espejo, te recomiendo que no lo abras. Porque si lo haces, podrías terminar atrapado del otro lado.
En Internet hay millones de servidores, lugares virtuales donde la gente juega, explora y socializa sin preocuparse demasiado de lo que hay detrás del código. Pero ¿y si te toparas con un servidor que no debería existir? Esta es la historia de un amigo mío, Alejandro, un jugador experimentado que nunca creyó en historias paranormales, hasta que encontró un servidor oculto en un juego online. Alejandro siempre ha sido un jugador competitivo. Pasa horas en línea, explorando mapas y buscando glitches en distintos juegos. No es de los que creen en teorías raras, pero algo cambió cuando, una noche, encontró un enlace en un foro. No era cualquier foro. Se trataba de una comunidad clandestina que compartía cosas extrañas de videojuegos, archivos beta, prototipos abandonados y supuestas versiones, perdidas, de juegos conocidos. El post tenía un título simple: nuevo servidor descubierto. Nadie sabe quién lo administra. Dentro del post, alguien aseguraba haber encontrado un servidor privado en un juego multijugador muy popular, pero nadie sabía de dónde había salido. Había una sola IP y una advertencia al final del mensaje: si entras, no hables, solo observa. Alejandro, como buen escéptico, decidió entrar. Abrió el juego, fue a la consola de comandos, escribió la IP, y en un par de segundos, ya estaba dentro. El mapa en el que apareció le resultaba extraño. Era una versión de un mapa normal, pero con diferencias. Todo estaba vacío. No había jugadores. No había NPCs, solo edificios en ruinas, con luces parpadeantes y un cielo gris, como si el servidor estuviera en una versión incompleta del juego. Intentó moverse. El personaje respondía con normalidad, pero notó algo raro en el sonido. No había música, solo un ruido de fondo, como un zumbido lejano. Alejandro comenzó a explorar. Caminó por calles desiertas, revisó edificios abandonados y buscó algún punto de referencia. Pero el mapa era enorme, más grande de lo normal. Y entonces vio algo. En la distancia, una silueta. Un personaje, de pie en medio de la calle. No tenía nombre sobre la cabeza, lo que era extraño. En la mayoría de los juegos, los jugadores tienen etiquetas flotantes con sus nombres. Pero este, no. Estaba completamente quieto. Alejandro intentó acercarse, pero cuando dio unos pasos, la pantalla parpadeó, y el personaje desapareció. A pesar de que le pareció raro, siguió explorando. Pensó que tal vez era un bug, un error gráfico, hasta que encontró otro personaje. Este estaba dentro de un edificio, en la segunda planta, mirando por una ventana. Alejandro se acercó, pero antes de poder ver su cara, la pantalla parpadeó de nuevo, y el personaje se movió. Ya no estaba en la ventana, ahora estaba en la puerta, como si lo estuviera esperando. Alejandro sintió un escalofrío. Intentó escribir en el chat, pero el juego no le permitió hacerlo. No aparecía la caja de texto. Era como si el chat estuviera bloqueado. Intentó salir del servidor, pero el botón de desconexión no respondía. Fue ahí cuando empezó a preocuparse. Decidió cerrar el juego a la fuerza, pero cuando presionó Alt y F4, la pantalla se quedó en negro. No apagó la computadora, ni se cerró el juego. Solo negro absoluto. Por unos segundos, todo estuvo en silencio, hasta que escuchó un sonido, un susurro, algo dentro del juego. La pantalla volvió a encenderse, pero ahora estaba en otro lugar. Un pasillo estrecho, con paredes de concreto y luces titilantes. No recordaba haber entrado ahí. Intentó moverse, pero los controles respondían más lento, como si algo estuviera afectando el rendimiento. Y entonces vio la sombra otra vez, el mismo personaje sin nombre, pero esta vez se estaba acercando. Cada vez que la pantalla parpadeaba, estaba más cerca, hasta que llegó a solo 1 metro de distancia. Alejandro pudo ver su rostro. Era su propio personaje, una copia exacta, pero sin ojos. Alejandro se quitó los audífonos de golpe, trató de apagar la computadora manualmente, pero no respondía. El personaje seguía en pantalla, y entonces, recibió un mensaje en su teléfono. Era un número desconocido. El mensaje decía: no debiste entrar. En ese instante, la pantalla de su computadora se apagó sola. Cuando intentó encenderla de nuevo, el juego había desaparecido. No estaba en su lista de programas. No había rastros en su historial de servidores, como si nunca hubiera existido. Pero en su teléfono, el mensaje seguía ahí. Intentó responder, pero el número ya no existía. Desde ese día, mi amigo dejó de jugar en servidores desconocidos. A veces, mientras juega en línea, dice que ve personajes extraños en los mapas. Figuras que aparecen por un segundo y luego desaparecen. Jugadores sin nombres, que lo observan desde la distancia. No sabe si fue un virus, un glitch o algo peor, pero ahora sabe que hay cosas en la red que no deberían ser descubiertas. Y si alguna vez te topas con un servidor sin dueño, con jugadores sin nombre, no entres.